Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica, donde hoy vamos a abordar una continuación del tema de estructuras psíquicas y vamos a hablar de los trastornos del carácter. Bueno, esta tablita la vamos a estar revisando todo el tiempo, porque es el espectro de todos los trastornos mentales, desde las estructuras psíquicas y trastornos del carácter o trastornos de la sexualidad, incluyendo toxicomanías, anorexia, bulimia y la psicosis. Entonces, hasta ahora hemos estado abordando toda la parte de las neurosis y vamos a ver que los trastornos del carácter no son una estructura diferente, siguen siendo la mayoría parte de las estructuras psíquicas de la neurosis, pero sí tienen una tendencia que rozan algunos brotes psicóticos, ¿no? Vamos a ver qué entendemos por trastornos del carácter. Cuando nosotros hablamos de una clave psicodinámica, estamos viendo todo el panorama fenomenológico y también lo que no logra observarse del funcionamiento mental. ¿Qué es lo que nosotros observamos del funcionamiento mental? Principalmente los síntomas. Entonces, parálisis, fobias, miedos, todas estas reacciones defensivas que nosotros vemos, incluyendo las adicciones. Eso es muy observable, el síntoma es observable, pero la teoría psicoanalítica nos plantea que la sintomatología, es decir, la conducta humana en esas dificultades y esos trastornos de personalidad, tienen que ver con un conflicto interno psíquico. Entonces, lo que vemos son los síntomas. Nosotros tenemos, teóricamente, que imaginarnos que está conectado con un conflicto psíquico. El conflicto psíquico, ya sabemos, está constituido de la emergencia de impulsos instintivos que buscan emerger a la conciencia y obtener satisfacción. La función yoica tiene que ser ese mediador que tiene que reconocer el tipo de impulso para tramitar su satisfacción o bien controlarlo y reprimirlo porque es un contenido peligroso, amenazante, amenaza la estabilidad emocional. Lo que sucede entonces es que se reprime, pero lo reprimido no se queda guardado, sino que vuelve a buscar su emergencia de una manera disfrazada. Entonces, ¿qué es el síntoma? El síntoma es el desplazamiento del conflicto psíquico de manera disfrazada en la conducta de la persona. Esos son los síntomas. Bueno, los síntomas también nos permiten ver una forma de comportamiento, de conducta, formas estereotipadas, formas de actuar casi siempre, y es lo que llamamos el carácter, que son pautas estereotipadas de actitud y respuesta ante estímulos externos e internos. Es decir, son formas de comportamiento que devienen del funcionamiento yoico. Por lo tanto, el carácter es el resultado. Vean qué conexión aquí tan importante. El carácter es el resultado de las funciones de organización, integración y adaptación llevadas por el yo frente a los impulsos instintivos, las prohibiciones del superyo y las exigencias de la realidad externa, y eso es lo que estructura la personalidad. En estas formas de funcionamiento psíquico, cuando los impulsos logran, digamos, ser bien manejados, eso significa que la libido logra neutralizar los altos montos de agresión y entonces disminuye la intensidad. Digamos que ese es el funcionamiento normal, que porque nosotros cuando nos vinculamos con las personas establecemos vínculos con contenidos agresivos y con contenidos libidinales, pero porque amamos, apreciamos, queremos el amor del otro,
entonces controlamos la agresión. De esa manera, hay una fusión de instintos que terminan de alguna manera, por decirlo, domesticando la agresión. Entonces, eso es cuando decimos que los rasgos son de tipo sublimado. El trato en una pareja, por ejemplo, puede ser de, pues por supuesto, de mucha cercanía, de una afectividad intensa, con impulsos de ambos valores, o agresivos y libidinales, pero cuando un partner reconoce que agredió a la pareja, va a sentir que dañó el objeto amado también. Entonces va a experimentar culpa y esa culpa va a llevar a la persona a reparar el daño causado. Esa es la manera en que se domestica la agresión. Siempre es el afecto, el amor, lo que neutraliza el la libre liberación de los instintos agresivos. Por eso quedan modulados, por eso quedan, sí, sí logran emerger, pero son controlados, neutralizados o reparados. Eso es lo que le llamamos rasgos de tipo sublimado. Cuando no funciona esa neutralización por parte de la libido, lo que vamos a ver va a ser una intensa operación de mecanismos de defensa. Ya vimos todos los mecanismos de defensa de las neurosis, ¿no? Cuando el conflicto se desplaza al cuerpo, son las histerias. Cuando el conflicto se desplaza a un miedo sin objeto, es la ansiedad. Cuando el conflicto se proyecta hacia el exterior, son todos los persecutorios, las paranoias. Entonces son las disociaciones. Entonces los mecanismos de defensa tienen que estar operando para controlar todos esos instintos agresivos que no pudieron ser controlados por la parte afectiva, no pudieron ser neutralizados. Es decir, nos sale así bien y bonito la agresión, pero disfrazada a través de mecanismos de defensa. Y una tercera forma es donde de plano el yo no logra hacer una intervención adecuada, los mecanismos de defensa casi no surten efecto y hay una expresión directa de los impulsos instintivos. Creo que ha habido una película que se llama Ahí sin filtros, pues es exactamente eso, ¿no? Imagínense cuando uno dice lo que piensa y nunca se detiene a, no, no, ¿cómo le voy a comentar esto, no? Pum, 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 pum. Pues por supuesto que hay una gran dificultad porque si todos dijéramos lo que pensáramos, difícilmente podríamos tener un vínculo estable, predecible y confiable. Y después, esta libre expresión de la agresión, pues por supuesto que nos generaría un caos en las relaciones donde nos ganaríamos la inamadversión de todas las personas que nos rodean. A estos, entonces, hay tres tipos de rasgos: sublimado, rasgos defensivos o reactivos o rasgos sin mediación yoica. Estos dos últimos son los que le llamamos patología del carácter. Entonces, no es que sean otras estructuras ni otras enfermedades. Lo que estamos hablando es que tenemos estas dos estructuras psíquicas, la neurosis y la psicosis, y principalmente en la neurosis vemos una manera de comportamiento estereotipado frente a los demás. Es otra manera de explicar los síntomas. No estamos creando nada nuevo. Estamos dando una nueva visión, casi, casi fenomenológica, de cómo son las personas que tienen un tipo de neurosis, ¿no? Entonces, en varios casos vamos a estar hablando de los mismos casos de histeria de conversión, histeria de disociación, neurosis obsesivo-compulsiva, neurosis de ansiedad, pero con este tipo de comportamiento estereotipado de la conducta. Aquí es bien interesante, porque si ustedes amarran esta explicación de cómo funciona el sistema psíquico, el conflicto, las defensas y los síntomas, y ahora vemos el carácter, es decir, pautas de comportamiento estereotipadas, vamos a llegar a lo que se describe en el DSM-5. Entonces, el DSM-5 nos enlista un conjunto de síntomas o ítems, ahí se le llama ítems, que cumpliéndose 2, 3, 4, 5 ítems, tenemos un tipo de enfermedad, ¿no? Pero lo que se cita allí
en el DSM-5 son estos justamente, estos comportamientos estereotipados. Aquí en psicoanálisis a esto se le llama trastornos del carácter. En el DSM-5 se le llama trastornos de personalidad, que quiere decir exactamente lo mismo. Yo creo que es bien, bien valioso ver aquí un puente entre el psicoanálisis y la psiquiatría. De hecho, son lo mismo. Surge el psicoanálisis y se parte la psiquiatría en dos, pero ahora tiene que juntarse. Y entonces, donde coincide el psicoanálisis y la psiquiatría es justamente en los trastornos del carácter. Y todos podemos ver conductas estereotipadas de todas las estructuras psíquicas y la variedad de patologías. Entonces, aquí hay una comunión de dos enfoques. Y lo que se suma, y es donde resulta interesante, es que aquí hay una explicación de estas conductas que a manera de síntoma es una forma desplazada, disfrazada de los conflictos internos. Entonces, nada más como para sintetizar, la clave psicodinámica está compuesta de síntomas, rasgos de carácter, conflicto psíquico, mecanismos de defensa. Si nosotros de todo esto lo que podemos ver que es los síntomas, los rasgos de carácter y la narrativa de la persona sobre la experiencia de sus conflictos. Entonces, lo que no se logra ver son los contenidos inconscientes. El psicoanálisis lo que propone es un método de investigación para poder captar la parte inconsciente no observable y que a veces es totalmente contraria al sentido de los síntomas. Por ejemplo, cuando veíamos las formaciones reactivas, los obsesivo-compulsivos es un caso brillante porque nos ilustra cómo cuando hay esas regresiones a la fase anal, donde todo está remitido al retrete, los esfínteres, el control, la agresión, la destrucción, la conservación como tesoro, retener, todo eso son formas de personalidad. Y también formas de regresión a esa agresión, afecto de esa etapa de desarrollo. Entonces, si lo que nosotros mostramos como formación reactiva es limpieza, orden, recato, moral rígida, siempre buscando la perfección, lo bueno, quiere decir que tenemos la imagen contraria de todo eso y que justamente los mecanismos de defensa lo ocultan. Y entonces tenemos lo sucio, lo prohibido, lo transgresor. Y eso es lo que ocultan los síntomas. Por eso es que logran mostrarse. Bueno, entonces, a mí me interesaba mucho expresarles que cuando nosotros vemos a una persona, lo que vamos a ver sin dificultad, y si dirigimos más o menos de una forma disciplinada el vínculo con el otro en la terapia o en el tratamiento en comunidad terapéutica, es ver los síntomas. Podemos ver los síntomas, podemos escuchar su narrativa de sus experiencias significativas en lo emocional. Entonces ahí tenemos ya unos puntos muy importantes para determinar qué estructura psíquica y qué patología particular puede estar desarrollando una persona. O bien su estado de normalidad, pero también las áreas que sí son afectadas. Por eso es importante. La investigación tiene que ver con eso que no logramos ver y que se puede corroborar con la experiencia clínica, es decir, viendo la evolución y el desarrollo de caso por caso. Entonces ahí está el sentido. En comunidad terapéutica, por supuesto, no aplicamos el psicoanálisis, pero eso no quiere decir que tú no puedas tener la cualidad de observar, de escuchar las narrativas de las personas, por supuesto, de explorar el inconsciente, por supuesto que sí, solo que no es diván, no es individual y no es esta dinámica que puede durar años y años, donde solamente está el terapeuta y la persona tumbada en el diván, para favorecer la asociación libre. Aquí nosotros podemos provocar la asociación libre y la expresión del inconsciente.
¿De qué manera? Fomentando una relación cercana, intensa, que va a derivar en conflictos de relación. En la narración de los conflictos se van a traslucir contenidos inconscientes. Entonces, digamos que nosotros aplicamos ciertos conocimientos del psicoanálisis a la experiencia que tenemos de los tratamientos comunitarios. Y es ahí donde nosotros encontramos una armonía de dos métodos completamente diferentes. Entonces, me parece un ejemplo afortunado de ver cómo dos disciplinas logran ayudarnos a estudiar un objeto de estudio bajo una metodología y descubrir los problemas, incluso inferir una técnica para la corrección de los problemas, ¿no? Esa es la intención. Entonces, vamos, las personalidades histriónicas. Estas están asociadas a la histeria de conversión y la disociativa. Entonces, vean, expresan teatralmente su deseo, pero no su realización. Es esta frase típica que escuchamos de las histerias, de les gusta prender la regadera, pero no meterse a bañar. Entonces, imagínenselos, ¿no? En toda esta manera tan teatral y fantástica de relatar aventuras, fantasías deseadas, pero es como narrar una historia, un cuento, algo impersonal, pero en realidad está hablando de sus propios deseos. Entonces, bueno, un histriónico, un actor, debe ser histriónico, si quiere ser un buen actor. Pero el actor debe reconocer que está poniéndose en papel, en situación. Se está imaginando el personaje y quiere actuar como el personaje. Bueno, aquí es inconsciente. Aquí actuamos el personaje poniéndonos en situación de la realización ficticia de los deseos. Entonces, por eso siempre los vemos en un despliegue histriónico tan interesante, y siempre están así al centro de la reunión, llamando la atención. Les gusta ser vistos, les gusta que los tomen en cuenta, por supuesto, lo contrario los pone mal, y son muy frágiles frente a situaciones de impacto emocional, como por ejemplo un temblor, ¿no? Yo creo que en los casos de homosexualidad hay diferentes identidades dentro de la misma homosexualidad. Entonces hay un tipo de homosexualidad que es bien histriónica. Entre ellos se llaman las locas, pero es esta manera tan expresiva de mostrarse en este escenario de lo que ellos desean, pero sin llevarlo a cabo. Es decir, es un síntoma. El histrión es un síntoma. Entonces, vean qué interesante, porque de estos vamos a ver, por lo menos siempre vemos en los grupos uno o dos histriones. Y vamos a ver después cómo se conjugan con los otros tipos de personalidad del resto del grupo. Y después, qué síntesis se arma en ese grupo, ¿no? Imagínense. La personalidad compulsiva. Entonces, ya habíamos dicho, forma parte de la neurosis obsesivo-compulsiva y es esta necesidad de orden, claridad, perfección, sin tolerancia a la ambigüedad, a la incertidumbre o modificación. Por ello, ellos son muy funcionales cuando están en un trabajo donde todo está organizado, qué se espera, los procedimientos, con todo detalle, pues un obsesivo le funciona súper bien, va a ser el perfil ideal para ese tipo de trabajo. Pero si se trata de una labor que tiene que ver con improvisar, con ser espontáneo, con crear sobre la marcha, ahí no puede estar un compulsivo, ahí no puede estar. O sea, no va a poder con esa ambigüedad y esa incertidumbre. Ahora ustedes imagínense estos obsesivos. Ellos no admiten cambio, ¿eh? Lo que piensan, lo que prevén es lo que tiene que suceder y cuando se les escapa el control, se enloquecen y caen en rabia y están en un reclamo constante. Ahora, imagínense quién es el cónyuge de un compulsivo. Pues por supuesto que un pasivo, ¿no?
Los pasivo-dependientes es la pareja ideal de los compulsivos. Hacen una pareja complementaria, ¿no? Y bueno, esta parte de la vida sexual, justamente porque el conflicto se desplaza a estos síntomas y a estas formas de conducta, esa es la forma, el consuelo mínimo que tienen de la realización de los deseos. Muchos quedan pues ahí obturados, no se alcanzan, se realizan parcialmente y por eso en las relaciones sexuales no logran cumplir su fin. Son fríos, ritualistas, inafectivos, porque todo está puesto en el síntoma. Acuérdense, el síntoma es la realización de los deseos y el ejercicio de la represión y control de los deseos a la vez. Por eso se llama solución de compromiso, porque le resuelve al yo y le resuelve al ello. Entonces, si nosotros dejamos de sintomatizar, quiere decir que renunciamos de alguna manera a que sea el síntoma la manera de la realización de nuestros deseos e impulsos, lo que nos obligaría a buscar otra forma. En el tratamiento de esto se trata, que las histerias dejen de tener convulsiones para que tenga un mayor control yoico y pueda tramitar el deseo sexual con quien elija. En las adicciones hablaríamos de lo mismo. Si el consumo compulsivo es un síntoma donde está depositado el conflicto psíquico, es decir, la realización de los deseos y su represión, entonces dejar el consumo implica encontrar necesariamente otras formas de satisfacción de los instintos. Estas claves son maravillosas, ¿eh? Porque justamente muchos psicoanalistas, muchos teóricos dicen, no les puedes quitar nada más la sustancia. ¿Qué va a tener a cambio? ¿Qué va a compensar el dejar el síntoma? Porque el síntoma tiene una ganancia, le llaman ganancia secundaria. La ganancia secundaria es la satisfacción que tiene el yo de por lo menos satisfacer parcialmente los deseos. Tiene que renunciar a la ganancia secundaria y explorar nuevas formas de gestión de los deseos es el desafío. Ese es el desafío de la rehabilitación. Si nosotros obligamos, coercionamos, convencemos, sensibilizamos, advertimos de las ventajas de abandonar los síntomas, tiene que haber una contraparte que sustituya esas necesidades afectivas. Y como les decía antes, es lanzarse nuevamente al ruedo de la gestión de experiencias satisfactorias a través de los otros, lo cual es muy complicado y es un proceso de largo plazo. Entonces, los compulsivos, los esquizoides. Los esquizoides tienen que ver, cuando ustedes escuchen esquizo, esquizo es dividir, splitting, splitting, es escisión, es separar. Y cuando se desarrolla el sistema psíquico, lo primero que hace es dividir en experiencias buenas y experiencias malas que al ser introyectadas se convierten en objetos buenos y objetos malos. Y es casi inherente a la misma existencia. Es decir, cuando un bebé tiene a la madre que lo alimenta, le canta, lo apapacha, lo besa, le habla con ternura, lo acaricia y lo alimenta, pues por supuesto que está plácidamente feliz, pero cuando no está, es la madre que lo abandona, la madre que lo frustra, la madre que lo deja solo con ese apetito y con toda el peligro que pueda existir. Desde allí empiezan y después esas experiencias prototípicas se van asociando. Esta idea es interesante, ¿eh? Porque las experiencias de frustración y de satisfacción originarias van creando una cadena asociativa y de repente es como si agrupáramos
en estas cadenas asociativas hasta la hora, la actualidad, el aquí y el ahora, diferentes experiencias de satisfacción. Y entonces es como si creáramos rubros, formas de obtención de placer y otras formas de frustración y peligro. Entonces no es nada abstracto pensar en que desde el nacimiento nosotros creamos objetos buenos y objetos malos, es decir, nos escindimos, nos escindimos. Ya después, por supuesto, que tú ves a la madre buena y temes que aparezca la madre mala, y eso nos lleva a hacer operaciones inconscientes para poder mantener a salvo a la madre buena y que no sea atacada por la madre mala o hacia mí mismo, ¿no? Yo prefiero que esté junto a mí la madre buena y quiero lejos a la madre mala. Por eso hacemos proyecciones, por eso sacamos las cosas que nos resultan peligrosas para mantener a salvo las cosas buenas y nuestro equilibrio emocional esté tranquilo, porque no hay amenazas. Entonces, pero proyectamos y no es que las cosas se vayan afuera, están cerca, las depositamos en una persona, entonces siempre están en la cercanía de nuestra vida cotidiana amenazando con regresar a través de la personificación de la pareja, del amigo, de quien está alrededor. Y por eso nos van a parecer peligrosos, porque nosotros los utilizamos como depositarios de las proyecciones de las cosas malas. Sigue funcionando el sistema psíquico ahí. Entonces la disociación es esa. Luego, una muestra de esta disociación es estos cambios eh, de humor drásticos, ¿no? Cuando nosotros solamente vemos las cosas buenas y las cosas malas afuera, estamos disociados. Después esto nos lleva a formas de comportamiento. Tendemos a aislarnos relacionalmente, porque si el otro es peligroso, pues lo quiero lejos. Yo nunca me voy a acercar, no voy a intimar, porque me resulta peligroso. Entonces siempre voy a tender al aislamiento. Y mis fantasías son, sí, efectivamente, lo que está haciendo es, tengo que desconfiar porque ya lo vi, que anda tramando, que anda queriendo hacer, y cualquier cosita es pretexto para corroborar la amenaza. Y es una persona paranoide. El desapego tranquiliza y no tener esta ansiedad de la cercanía del peligro es lo que le tranquiliza y prefiere el sufrimiento de la soledad que la cercanía y peligro de estar cerca de los demás, ¿no? Y mejor prefiere cotorrearla con animales, con sus mascotas, ¿no? Hasta les compran sus cunas, sus carritos y platican con ellos como si estuvieran en un diálogo, ¿no? Así muy cotidiano. O bien tienen plantas, ya dije yo que quería poner un vivero, o cosas. Se relacionan con el mundo inanimado porque los vivos le causan temor. Esos son los esquizoides. El ciclotímico es algo parecido, pero aquí se ve más en estos cambios de humor. No ve la amenaza afuera y se aleja de ellos. Aquí uno experimenta momentos de gran alegría o de mucha pesadumbre y tristeza. Entonces, ahí esos cambios, por supuesto, también tienen que ver con disociaciones, con decisiones. No parece haber una causa externa, ¿no? Y a estas oscilaciones, pues cuando son casos graves, es evidente que, oye, ¿qué te pasó, no? Estábamos bien, estábamos chupando tranquilos, dicen en las cantinas, y de repente te enloqueces y madre, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? Cuando esto se intensifica, llegan a posiciones psicóticas maníaco-depresivas. Entonces, esto es lo que en psiquiatría le llaman los bipolares, ¿no? Que está cañón, está cañón. Para todos estos casos tenemos películas, ¿eh? Entonces, una persona con ese tipo de bipolaridad o con esos cambios tan drásticos, intensos, pues es imposible poder establecer una relación estable con ellos, ¿no? La gente Pues pues ya prefiere entendible. alejarse, entonces sí tienen un padecimiento fuerte a nivel de las relaciones interpersonales.
El paranoide es otra manera, este, donde aquí el paranoide está relacionado directamente con la esquizofrenia y la paranoia como psicosis, ¿no? Se sienten que no funcionan, que no forman parte bien de los grupos y permanece en constante alerta para defender su autoimagen de las amenazas que percibe de los demás, recurriendo al ataque. Entonces, el paranoide es agresivo, ese sí se te va a la yugular, nada más que sospeche tantito de ti, sobres, se va sobre de ti. Y entonces es un círculo vicioso, porque el paranoide, pues sabe que es una amenaza el de afuera. Por lo tanto, lo ataca y al atacarlo, el otro responde, confirmando su paranoia original. Y es un círculo vicioso. Él provoca que los demás lo ataquen y entonces él confirma en su fantasía que antes de que él les hiciera algo, lo iban a atacar. Y esa es la locura de los paranoides, ¿no? Y luego, imagínense un paranoide en un trabajo, pues ellos lo que tratan de mostrar es toda su valía en el trabajo, todas sus cualidades, sus bondades, pero pensando que los otros son mala leche, siempre se cuida y no acepta observaciones. Y al ver que los otros se alejan o murmullan sobre de él, es cuando él dice, efectivamente, son malévolos. Y ahí queda la tragedia de los paranoides, ¿no? Vean los paranoides, los ciclotímicos, este, son personas muy escindidas. Después están estas personalidades dependiente, pasiva y agresiva. Entonces, si nos ubicamos de acuerdo a las etapas del desarrollo, en la primera etapa correspondiente a la fase oral, existe una dependencia total hacia la madre o cuidador. De acuerdo con la satisfacción o frustración de las necesidades, de los impulsos libidinales o agresivos en el vínculo materno, se formarán rasgos caracterológicos con estas polaridades: pasividad, actividad; dependencia, autonomía; agresividad, amor, ¿no? Entonces, hay una personalidad pasivo-dependiente. Estos en comunidad terapéutica les llaman el cómo sí. Entonces, con tal de que no lo abandones y de que estés siempre y lo quieras, hace todo lo que le pides. No toma decisiones, obedece lo que tú le dices. Entonces, la actitud de pasividad demanda una y demanda, es una demanda y petición de ayuda. Y creen que los otros deben de darle lo que él les pide, ¿no? Es decir, él se coloca en una posición infantil de desvalimiento, por lo que el otro tiene que protegerlo, pero es una forma de control de los demás. Entonces, vean en las adicciones, nosotros nos ponemos en una posición de desvalimiento infantil y obligamos a los otros a cuidarnos, pero también no nada más me cuidas, así también te tengo aquí bien controladito, haciendo lo que yo te digo. Y yo, mientras más asegurada tenga mi dependencia, es decir, que tú vas a ser mi proveedora, proveedor, yo voy a estar bien. Es decir, voy a confirmar y a ratificar la relación de dependencia teniéndote cerca porque yo me enfermo y tú tienes que cuidarme. Ese es el vínculo que tienen las mamás con las personas dependientes cuando los llevan a tratamiento. No hay que confundirlo con una relación de mutuo cuidado, preocupación o empatía. Eso se construye. Por lo regular llegan el usuario en una posición pasivo-dependiente. Ahora, esto mismo, aquí utiliza el desvalimiento infantil, pero también se puede a través de una cierta hostilidad provocar que el otro esté allí ayudándote. Entonces, una hostilidad encubierta que ratifica que esté el otro ahí pendiente de mí, sin que él se dé cuenta. O sea, hay vínculos donde de repente nosotros nos encontramos ya haciendo cosas por el otro
Y hasta después nos damos cuenta, dije, pero yo cuándo me eché esta bronca de estar haciendo todo esto y te involucran y cuando menos te percatas, ya estás ahí operando mil cosas, y siempre con una carga hostil de parte del otro, ¿no? O sea, a mí me han tocado casos que le ayudas a una persona, que lo llevas a un centro de tratamiento y que después no le gusta la metodología del centro de tratamiento y sale para reclamarte. Es que yo, por supuesto, agradezco que me hayan ayudado, pero ahí me maltrataban, me castigaban, me hacían todo esto y ustedes no hicieron nada. Y yo, para la otra ni te ayudo, ¿no? Y está la personalidad agresiva. Ay, sí, esta se manifiesta abiertamente, ¿no? Y en esta posición de ataque. Bueno, estas son, si ustedes ven el DSM-5, son los trastornos de personalidad. Ahí en el DSM-5 citan 12, pero tienen que ver con todos estos, ¿no? Porque aparte ponen el borderline, el antisocial, que vamos a ver después, este, el antisocial y la toxicodependencia van a ser otros trastornos del carácter que vamos a ver más ampliamente en otra clase. Entonces, bueno, estas son las, los trastornos del carácter. Dejo de compartir.